La palabra de Dios debe ser revelada en los corazones de los hombres, porque cuando es revelado por el Espíritu Santo, ahí, iglesia, es cuando se puede ver a Jesucristo. Hay muchos en las congregaciones que todavía no lo ven. Y todo el que no ve a Cristo, dice la bendita palabra, que está ciego. Pero bendita sea esta palabra que Él alumbrera, ¿amén? Esta palabra, iglesia, nos revela al Hijo, porque esta palabra es Espíritu. Esta palabra es Espíritu y Espíritu. ¿Cuántos decimos amén? Durante mucho tiempo leímos las Escrituras sin entendimiento. Pero no hay manera de que sean comprendidas si no es por el Espíritu Santo. Clámale con todo tu corazón, iglesia. Nadie se salva por oír la palabra, sino por creerla. Creer en la palabra es creer en Cristo. La fe que nos va a salvar y que salva, la fe que le agrada a Dios, es la fe en su Hijo. Creer, como dice en San Juan, que de tal manera Padre nos amó que dio a su Hijo, pero es creer para qué lo dio. El Evangelio ha sido interpretado de la manera equivocada. El Evangelio está siendo vivido de la manera equivocada. Pero a través de las Escrituras habla de estos tiempos donde la palabra ha sido adulterada y que el mismo Señor Jesucristo vendría a revelarse a nosotros mismos para poder ser comprendidas, iglesia. Hoy clamo y te pido, Señor, Padre, porque es a ti a quien debemos orar, Padre, en el nombre de Jesucristo. Oh Señor, hoy clamo para que sea comprendido tu mensaje. Porque esa lanza que fue atravesada en tu costado, Señor, ahí que fue atravesada, como dice la palabra, que tu corazón, tu costado sería atravesado por espada. Pero es para que esta palabra viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo, penetre a los corazones hasta partir el alma, el espíritu, la coyuntura, los tuétanos y los huesos, porque la palabra de Dios es espíritu y es vida. Jesús, tú el deseado de las naciones, revélate a los corazones en esta noche. Jesús, tú vives, Señor, y has venido a dar vida. Jesús, 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 quita la ceguera, la sordera. Esta palabra que tiene que atravesar el corazón endurecido a causa del pecado, de la incredulidad. Esta piedra que tiene que ser removida para que tú resucites en nosotros. Jesús, Jesús, Señor, tú eres el que abre el entendimiento. Sopla como soplaste, Señor.
nombre poderoso de tu amado Hijo, Padre, te lo suplico, Señor. Amén, 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 Señor. Aleluya. Él vive, iglesia. Y todo el tiempo que estuvimos en la religión o que están, han dicho, sujeta todo tu ser a la obediencia. La carne no quiere que puede. El Evangelio no es para leerlo y para ser comprendido naturalmente. El Evangelio son las almas que el Señor le ha entregado a su iglesia para la salvación de las almas. Y es una batalla de reino contra reino. Y el reino de las tinieblas tiene armas también. Armas que se mueven a través de la carne en los hombres. Todo aquello que impide que recibas la palabra de Dios. El Señor no trae a su pueblo para tener un conocimiento humano, sino para conocerle a Él. El Señor no trae a su pueblo para que vaya a contender de sabiduría con otros que dicen tener sabiduría. El Señor nos trae para libertad, porque si conocemos la verdad seremos verdaderamente libres. Bendito y alabado sea el Señor. Padre, en esta hora nos disponemos a leer tu bendita palabra con reverencia, porque se lee aquí y se lee allá, con temor y con temblor. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, y con la dirección y la revelación de tu bendito Espíritu Santo. Aleluya, Señor. Aleluya. Gloria a ti, Señor Jesús. 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 Hoy dispongo todo mi ser, espíritu, alma, cuerpo, Señor. Sujeto todos mis pensamientos a la obediencia a Cristo Jesús. En el nombre poderoso de Jesucristo. Hoy tomo las armas que nos has entregado a diestra y a siniestra. Armas poderosas en Dios para la destrucción de toda fortaleza, altivez, todo razonamiento humano y todo aquello que quiere levantarse en contra del conocimiento tuyo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Les doy la bienvenida a aquellos que no hayan saludado. Amén. Les bendigo a los que no se habían conectado y ahora están conectados. Dispón tu corazón. La palabra de Dios no se oye con los sentidos naturales, sino con los espirituales. Esta palabra es para dar vista, para destapar los oídos. Dicen, hermana, yo oigo muy bien. Y yo veo muy bien, yo no necesito gafas como usted. El Señor habla de una ceguera espiritual, de una sordera espiritual, de una cautividad espiritual. Porque muchos dicen, como los fariseos, yo soy libre, yo voy donde quiero, nadie me dice nada. Y el Señor le dijo, no, todo el que practica el pecado, esclavo es del pecado. El mismo pecado los tiene cautivos. Ustedes no pecan porque quieren, el pecado tiene cautivos, los tiene presos. El viernes, de este viernes que pasó hace 8 días, se predicó sobre Romanos 7 y parte de Romanos 8. La palabra es agradable para los que están empezando a comprenderla, escucharla, pero vivirla es otra cosa.
Cuando decimos que esta palabra tiene vida, no es una simple frase. Esta palabra, que es Cristo Jesús, viene a darnos vida y tiene que entrar aquí. No podemos hablar más de lo que hemos oído, sino de lo que hemos visto. Porque el Señor va a enviar a testigos. Un testigo es alguien que puede testificar de lo que vio y oyó. Y el Señor, para ti y para mí, nos da esta palabra. ¿Para qué? Para que esta palabra se haga carne en nosotros. Tiene que entrar aquí. Y ya no podemos, ¿cómo decir esto para que no lo malinterpreten? Porque lo han malinterpretado. Decir amén por amén. Amén significa así sea. Amén no es un complemento de respuesta del pueblo como para que sepan que no están dormidos. Amén es que lo que está escrito se tiene que cumplir. Porque cielo y tierra pasará, pero esta palabra no pasará. Y esta palabra se cumple. ¿Cuál es la diferencia? Si la crees o no, de todas formas se va a cumplir. Y tú decides si reconoces que Padre nos habló y nos dio las armas para enfrentar todo aquello que tenemos que enfrentar. O seremos como Él nos dijo hace poco, necios, que en vez de reconocer y arrepentirnos, como dice Jeremías, capítulo 2, cuestionamos a Dios. Esta palabra se tiene que cumplir. Nos vamos a salvar si la creemos o no la creemos. Si la crees, eres salvo. Si no la crees, no. Y pasa como en Amós, que aunque la palabra se cumple, aunque vienen las consecuencias, aún así se resiste al creer en ella. Dice que vino muchísimas cosas y ni así se arrepintieron. Y también está en Apocalipsis. Y ni así vinieron úlceras malignas, vinieron terremotos, vinieron y ni así se arrepintieron. ¿Por qué? Para poder comprender esto, el Señor quiere que como testigos vivamos esta palabra para poder entender e ir allá y saber cuál es la batalla que estamos teniendo. Hablamos de una iglesia que está muerta, una iglesia que está dormida, y ciertamente es verdad. Una iglesia que está en pasividad. ¿Por qué el estado de la iglesia? Porque a la iglesia ha entrado el pecado, que endurece el corazón del hombre, que enceguece, que ensordece, que paraliza, que cautiva. La palabra de Dios dice en Gálatas que vuelven a la cautividad del pecado, vuelven a la cautividad de donde el Señor los sacó. Y muchos dicen, yo no vengo de la iglesia. Pues cuando el Señor sacó el pueblo de Israel de Egipto, ellos no volvieron a Egipto, pero siguieron cautivos en sus corazones. Estar en el Evangelio, decir y recibir el Evangelio, pero seguir en la cautividad del pecado, es no servir. Y hoy vamos a entender cuánta necesidad hay de hablarle al pueblo la verdad. Él dice, hablen entre ustedes en verdad. Yo no tengo una vestidura, ni puedo tener una vestidura diferente a la tuya. La tuya y la mía tienen que ser revestidos de Cristo. El problema es que de allá para acá ponen una vestidura a los ministros. Y esa vestidura que le ponen a uno los hombres cuesta mantenerla. Pero cuando somos revestidos de Cristo, Él fue desnudado, exhibido y desnudado a causa de nuestro pecado, porque nosotros estábamos desnudos y Él nos quiere vestir. Entonces, en vez de ocultar atrás de estas vestiduras que ponen los hombres, de estos títulos, y ocultar lo que el Señor vino a hacer por nosotros a la cruz, porque no podemos hablar de la cruz y de Cristo si no mostramos esas heridas en nosotros
personas a la cruz en los primeros rudimentos. Y ciertamente tenemos que empezar. Nosotros no teníamos revelado eso. Yo personalmente no lo tenía revelado. Él se reveló a sí mismo. Y se está revelando en este lugar. Pero en Hebreos capítulo 5 dice que hay que llegar a una madurez espiritual, una sabiduría que viene del alto. Ir camino a la perfección, que no es la perfección de nosotros, sino el perfecto en nosotros, Cristo Jesús. El Evangelio se está predicando no en todo lugar, pero sí en muchos, incompleto. Ay, sí, yo he escuchado, no te está hablando a ti y a mí, a los que estamos encargados y que el Señor está preparando para llevar la gran comisión. Le están quitando y le están añadiendo. Sea anatema el que le quita o el que le pone. Maldito. El Evangelio tiene que ser completo. El Evangelio de Cristo se predica completo y se recibe completo. Muchos quieren perdón, pero no quieren perdonar. Porque la gracia de Dios es para perdonarnos, para salvarnos, pero para perdonar la verdad, por gracia. El Evangelio no lo podemos predicar incompleto. Y se nos fue revelada la cruz. A otros todavía no se les ha sido revelado. Porque esto se puede sentar un hombre con otro hombre, hacerle entender, y el que nos hace comprender sabiduría. Vas a hablar, pero no has entendido. Porque todo aquel que ha entendido que Jesucristo vino a la cruz, tiene que ver su pecado y crucificado. Todavía hay personas que no lo ven. Después de la cruz, porque Él vino en carne. ¿Por qué razón el Señor Jesucristo vino en carne? ¿Por qué? Ya para podernos es mucho más que entendernos. Porque el primer hombre es carnal. Y por el hombre, por un hombre entró el pecado, por un hombre fuimos perdonados. Y Él tenía que venir en carne para Él cargar sobre Él toda nuestra inmundicia. Que en la carne, las obras de la carne son inmundicias. Sobre Él estuvieron todas estas inmundicias. ¿Para qué? Porque el Señor Jesucristo recibió todo nuestro pecado para que fuéramos limpios y lavados por la obra de la cruz. Porque el Señor Jesucristo le pusieron una corona de espinas para Él renovar el espíritu de nuestra mente y darnos una corona de vida eterna. Todo lo que Él padeció, Él dijo: si ustedes me siguen, tienen que perder su vida, porque la vida que perdemos es el primer Adán, es el hombre carnal, que tiene que ser crucificado. Dice: el que me quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Y más adelante dice que tenemos que crucificar ese hombre carnal. Pero hasta ahí no llega. ¿Qué es crucificar el hombre carnal? Nadie lo va a crucificar si todavía se cree que está bueno, que es bueno, perdón. No podemos decirle a la iglesia que nomás se entregue el orgullo. No podemos decirle a la iglesia: no, entregue nomás la falta de perdón. No. El Señor nos está pidiendo dar nuestra vida, no a medias. Él fue completico a la cruz. Y la primera naturaleza pecaminosa tiene que ir a la cruz completa. El Señor no vino a darle una mejor vida a Clara. Él vino a que Clara viviera, para darle una nueva vida a Él. Porque querer hacer eso es lo que el Señor dice. Coger un vestido viejo y decir: no, pues dejé de mentir y es salvo. No. Para ser salvo hay que nacer de nuevo. Para resucitar tiene que haber un muerto. No hay resurrección. ¿Qué quiere decir la resurrección? Esta resurrección tiene que ver con nacer del Espíritu. No hay un nuevo nacimiento
hay una sepultura. Hay personas que dicen haber entregado el pecado y haberse arrepentido, pero vuelven y lo bajan. Si a ti te dio gripe, por ejemplo, y te dio gripa, y tú vienes, se me quitó ya la gripa, no tienes evidencia que todavía la tienes. Hay una evidencia. Hay síntomas. Y resulta que esos síntomas no se los nota uno, sino que los nota las demás personas. Porque hay una batalla, me decía el Señor. Está batallando con alguien que ya está vencido. Cristo lo venció. Pero Él se encargó, antes de que Cristo llegue a las vidas, de dañar el corazón del hombre. La batalla es en el corazón del hombre. Satanás no es el que resiste la palabra. El que resiste la palabra es el corazón del hombre. Porque Satanás está vencido, pero él trabaja con lo que el hombre no le quiere entregar a Cristo. La batalla se le ha enseñado a la gente que es externa y es interna. La batalla y aquellas situaciones que se presentan son muchas veces, no todas, felicidades por el Señor, porque lo que pasa externo, lo que está pasando, sale a reducir lo que hay todavía interno. Porque uno no lo ve, porque engañoso es el corazón del hombre. Cuando tú ves a Cristo cae en la ceguera y puedes ver lo que realmente hay en el corazón. ¿Y esto cómo pasa? A través de esta bendita palabra. El Evangelio de Cristo no es para venir a darnos una mejor vida, para darnos una calidad de vida buena, ¿no? Tus finanzas cambian, tu hogar se restaura, y si no. El Evangelio de Cristo hace que muera el yo. El Evangelio de Cristo, la verdad, saca a la luz el engaño y la mentira. Amén. El Evangelio de Cristo es la luz que quita la ceguera espiritual, que no nos deja ver aquello que ha sido sembrado desde la niñez. Y que Cristo Jesús ha venido a hacerlo de nuevo. El Señor no vino a poner un paño nuevo en un vestido viejo. Es necesario morir al viejo hombre. Porque muchos están tratando de colocar en lo que solamente ellos quieren entregar el paño nuevo y se está rasgando el vestido y se está dañando al Evangelio. El Señor nos demanda a morir, iglesia. El que esté dispuesto a seguirme debe perder su vida para ganarla. Él dio su vida para ganar la nuestra. Y Él nos dice, deben ir a la cruz. Aquí se crucifica su vieja manera pasada de vivir. Se sepulta, porque sin sepultarlo no hay resurrección. Y hemos hablado, iglesia, después de sepultarlo, muerte en la cruz, sepultura y una resurrección. Y esto es lo que
donde me hizo separar para Él. Porque el Señor quiere que esta palabra sea viva. Y Él te está llamando muchas veces y no atiendes el llamado de Él, porque Él dice que en los secretos es que nos hace comprender sabiduría. En los secretos, en lo íntimo. Cristo no es religión. Él se revela, iglesia. Y en estos 12 días pasó algo. ¿Qué, hermana? ¿Qué le pasó? Todo lo que yo decía que era de Él, y lo quitó. Dios da, Dios quita, bendito sea el Señor. Una semana antes del proceso, yo dije lo siguiente: yo nunca me he apartado. Él me prometió que no me apartaría, y yo le creo. Pero el Señor sabe cuando nos estamos empezando a confiar en nosotros mismos. Bendita sea la prueba del Señor. Las pruebas que trae, porque eso es lo que nos hace. Él me dijo: ve, voy a firmar tus pies. Porque cuando empiezas a cansarte, empiezas a entender, y Él nos hace entendidos a eso, que estamos haciendo nuestras obras. Porque cuando las hace Él, no hay cansancio. Cuando las hace Él, no hay cansancio, porque es Él el que las hace. Y eso lo sabíamos. Es muy fácil decir amén, pero otra cosa es vivir. 12 días me llevó a casa, donde los que me conocen saben que yo soy apasionada por la obra. Que no solamente decía, ustedes ven que yo vivo para Él. Y el Señor me quitó eso. Yo tenía procesos personales y no me afectaban tanto como que me afectaran aquí las cosas de la obra. Como ver un alma que retrocediera, que faltara, y uno dice: Dios mío, ¿por qué? Y yo sufría por eso y lloraba por las almas como una niña chiquita. Y uno empieza a confiarse pensando que eso es de uno. Los 12 días que fui, no leer la Biblia, no orar, no congregarme, y no me importaba nada de la obra. Si el enemigo quería moverme el piso, era con la obra, pues no me importaba. Y les digo algo, ni siquiera los hermanos de la iglesia me importaba. No quería que me llamaran. Y me llamaban y no quería atenderlos. Nunca me había pasado eso. Lo único que el Señor, yo sabía que era un trato, porque Él me llamó a eso. Y yo sabía que Él estaba obrando, pero una cosa es decir: ah, sí, amén. Otra cosa es vivir. Otra cosa es vivir. Hasta que un día yo le dije: Señor, yo no siento nada. Soy una persona insensible. Soy una persona, no me importa lo que está pasando. No quiero congregarme, no quiero ir, aunque Él me dijo que me separara. Pero había cosas, es que yo no podía faltar ningún día. O sea, para los que saben de qué está hablando el Señor. O sea, que yo faltara un día aquí, no, porque es que es la obra de mi Señor. Y siempre procuraba que las cosas, procuraba yo, que salieran las cosas bien. Un celo de Dios que ustedes conocen. Amén. Yo le dije: Señor, yo no quiero nada de eso. Y yo me sentía muerta. ¿A qué me llevó el Señor? Es que para los que no están en mi lugar, no es fácil entender. Pues lo mismo me pasaba a mí, porque yo no estaba en el lugar de usted. Y el Señor me decía: así como tú te sientes, son ellos, no se quieren congregar. Así como tú no quieres alabar, así son ellos cuando hay alabanza, no quieren alabar. Porque antes de que Él me hablara, yo le dije: Señor, yo quiero que tú me uses, pero que seas tú en mí por las almas. Yo quiero ver con tus ojos. Mis ojos son tus ojos, mis manos tus manos, mi boca es tu boca y mis pies son tus pies. Yo quiero que seas tú haciéndolo a través de mí, porque yo no siento nada. Nunca, de hace 7 años o casi 8 que nací de nuevo, me había pasado algo así. Nunca, porque mi corazón siempre ha ardido por Él.
energía que hacemos no se resuelva. Nunca había hecho yo algo así. Pero era lo que yo sentía. Así son muchos cuando viene alguien nuevo, no le pasan una silla, son insensibles. Y el Señor me decía, ellos son así. Son huesos secos, no sienten, no les importa. Y tienes que saber que si yo te levanto, le vas a predicar a huesos secos. Así como tú te sientes seca. Ay, hoy no puedo ir, pero a ti te toca hacer esto. No puedo, pues yo tampoco. Todo eso lo sentí durante todo ese tiempo. Y tú no puedes culparlos, porque no ven ni oyen ni sienten. Era para que yo entendiera qué es lo que el Señor va a hacer en estos tiempos. En una iglesia que no le interesa, no le importan las cosas de Dios porque está caminando en la carne. Donde las ovejas no le importan los ministros y los ministros no les importan las ovejas. Y me dijo, todo eso que tú sentías, el celo de Dios, la oración por las almas, cuando tú llorabas, no eres tú, eres yo, esto eres tú sin mí. Y estoy muerta, muerta, Señor, muerta, muerta. Yo no quiero estar así. Yo sin ti no tengo razón de vivir, yo no me quiero sentir así. Me dijo, así te llamé, porque a uno se le olvida de dónde lo sacó el Señor. También estaba muerto. Y uno no puede volverse insensible de ver las almas muertas y no importantes, de ver las almas agonizando y no importantes, porque el mucho conocimiento nos va a envanecer. Él se está revelando, pero nos tiene que fundamentar ahí, en el fundamento, el amor por las almas. Porque en la iglesia hay un amor fingido, hay hipocresía. Los hermanos tratan de aparentar algo que no sienten. No quieren venir, vienen por la misericordia de papá. Y tampoco se les quiere dar la palabra. Cuando el Señor nos trae para darnos vida a los que predican y a los que reciben, porque esta palabra es para todos. Pero hay tanta insensibilidad, tanta iglesia que vemos al pecador hundiéndose en el pecado y la iglesia está cayendo en muerte espiritual porque Él está llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Porque les cuesta amar y exhortar al hermano para levantarlo. Y la iglesia tampoco quiere corrección. Entonces, para que no se vaya la gente, no la corrige. ¿Y de qué sirve? Iglesia, una iglesia llena, pero seca y muerta. El Evangelio nos muestra la condición. El Señor dijo, y entendí Romanos 7, porque fue lo último que el Señor me permitió predicar. Pablo se presenta como el hombre carnal. Dice, este Evangelio, iglesia, no es para que ustedes vengan y se sientan bien. Este Evangelio es la vida y tiene que poner la muerte espiritual en la que está la iglesia. Este Evangelio es luz y tiene que exponer las tinieblas que hay en el pueblo de Dios. Amén. Este Evangelio es amor y tiene que exponer la ingratitud y el desamor y la indiferencia que hay en el mismo pueblo de Dios. Amén. Este Evangelio viene a deshacer las obras de las tinieblas en el corazón del hombre. Este Evangelio han tratado de acomodarlo. Siendo la gente motivada de un mensaje bonito y lleno de promesas, pero con una iglesia muerta. Cuando el Señor dice sopla aliento de vida, es que esta palabra, ese espíritu da vida. Amén. Cuando el Señor me permite ver quién soy yo sin Él, muerta, y pude ver que es una persona, volver a sentir que se sienta y no siente nada, que le da igual, que no ve la hora que se acabe el culto. Ojalá llueva para morir. Una persona que puede ver que llega un alma nueva y no les importa. Una persona que puede ver un hermano padecer una necesidad y no les importa. Yo sentí todo eso y les digo algo, esa soy yo. Me dijo, esta eres tú, sin mí. Y todo lo que has hecho este tiempo he sido yo a través de ti, no se te puede olvidar. 12 días, 9
¿Por qué? Porque no hay manera de que tú y yo, iglesia, por más que estemos en la congregación, seamos salvos por obras. Somos salvos por haber creído en Él, y creer en Él no es ir y decir, porque el Señor decía, ustedes se están presentando como el pueblo de Israel, que cada año hacía expiación, hacía sacrificio y viene culto tras culto presentando el mismo pecado. Está bajo la ley. Cuando el Señor dice que cuando entramos al pacto ya no hay ley, porque hemos nacido del Espíritu y el mismo Espíritu nos guarda, porque empezamos a aborrecer lo que el Señor aborrece. Sabemos que no podemos caminar en mentira, en falta de perdón, en orgullo. Sabemos que si eso está aquí nos mata, iglesia, y no queremos nada que nos separe de Él. El pueblo de Dios tiene que entender que entre los hombres y Dios hay una placa, una barrera impenetrable que solamente por la cruz se puede penetrar. Llegar ante el trono de gracia es por medio de Jesucristo. Nadie va a entrar por sus propias obras. Nadie va a entrar porque hizo la oración de fe, sino por haber creído en Él. Y creer en Él no es creer que vino a perdonar el pecado. Creer en Él es que vino por el pecado, murió y resucitó para darnos una nueva vida. Porque solamente se va a entrar al reino de Dios habiendo nacido de nuevo. Hacen sacrificios. Han idealizado a Dios de la manera equivocada. Porque no escudriñan las Escrituras. Porque Pablo, a través de las cartas que escribió, habla de que de conocer a Dios, que es necesario que sea revelado, que es necesario conocerlo. Porque la palabra de Dios dice en Isaías 5 que el pueblo está contigo porque le falta conocer a Dios. No, si yo era cuando estaba en el mundo, si practica lo del mundo en la misma iglesia. Están cautivos. Siguen diciendo palabras deshonestas, maldicientes, fornicando, adulterando, mintiendo. Todas las obras de la carne. La palabra de Dios dice que el que es carnal hace las cosas de la carne y piensa en las cosas de la carne. Pero el que ha nacido del Espíritu, iglesia, ni siquiera hace sus propias obras, sino las obras de Dios en aquella persona. Y Pablo dice, yo no sabía de la codicia hasta que la palabra me dijo que la codicia era mala. Y me di cuenta, ¿qué pasó? Se cae la venda de los ojos y ve que él es codicioso, que hace la carne codicia. Pablo dice, el hombre carnal, el primer Adán, aquellos que no han nacido de nuevo. Nacer de nuevo no es entrar a una congregación. Nacer de nuevo es que ya no vivamos nosotros, sino Cristo en nosotros. Escucha, Pablo dice que el que es de la carne, el que es nacido de la carne, no puede ni quiere obedecer a Dios. Y esto el Señor me lo hizo entender en esos 12 días. Esta es exclusiva. Es así de complicada. Y usted quiso, hermana, se fue a bailar. No, yo permanecí ahí esperando. Era inevitable. ¿Por qué? Porque el Señor me llevó a encontrarme con mi conciencia, la que le vamos a presentar al Señor. Porque nosotros nos podemos parar aquí con una vestidura, pero la conciencia nos dice cómo estamos. Ustedes pueden venir y buscar ahí, llorar y arrodillarse, pero la conciencia es la que le vamos a presentar al Señor. Mi conciencia me decía que no amaba. No había alma que me llamara y yo le negara la llamada. No quería que me hablara. Hasta mi familia, no quiero saber. Pero también estaba guardando la puerta de mis labios. Y yo estaba callada, día tras día, porque Él me dijo, yo te voy a dar la respuesta. Lo último que me dio es lo que les estoy contando. Me dijo, ustedes van a ir porque yo soy ustedes. Amén. Todo lo que te he puesto a hacer he sido yo. Esto son ustedes sin mí. Y todo el que está sin mí es así. Insensible. Está lleno de justificaciones. Cuando la única manera de ser justificados es por Él. El Señor me permitió ver cuál
igual muerta estoy yo sin Él. Y que solamente Él me da vida. Amén. Tal vez tú no lo logres entender, pero Él ya lo está haciendo con otras personas. Amén. Entonces uno le dice a la gente que uno está en un proceso y las personas creen que uno la está pasando mal. No, yo sé que siempre que el Señor trata conmigo no salgo de la misma manera. Que ahí no entra una batalla, yo no entro en una batalla con Satanás, yo entro en una batalla conmigo mismo. Y como la palabra de Dios dice, cuídate de ti misma. Entonces yo sé que lo único que puede hacer estorbo ahí soy yo misma. Satanás operando por lo que hay en mí. Yo dije, Señor, yo no quiero hablar con nadie porque como estoy sintiendo en la carne, puedo darte la carne. El perdón es verdad. A veces no quiero hablar con nadie porque puedo dañar. Porque esta palabra es para aplicarla. El Señor me dijo, tienes que saber que el Evangelio va a predicar a huesos secos. Y para que puedas entender, te lo estoy haciendo vivir. Estamos pidiendo una iglesia que tiene atada su lengua que ore. Y que ore. A una iglesia que se congregue cuando aman mal las cosas del mundo. El Señor dijo, el zarandeo que va a venir va a empezar por casa. Y ahí todos en su angustia me buscarán. Yo no sé qué nos hace pensar que la palabra de Dios se cumple. Él nos está llamando a prepararnos. Amén. Entonces, reconocer que ese pecado al que no has muerto te tiene, que al que no has muerto, te tiene muerte espiritual. Y que solamente remitiéndolo a la cruz y dándole lugar a Cristo hay vida. Muchos creen que están vivos, los fariseos, los religiosos creían eso. ¿Tú estás diciendo que somos ciegos? Si no me ven a mí, no está volviendo a que él predicaba. Ellos anunciaban. ¿Saben qué pasó con los profetas? Los profetas anunciaban la venida del Mesías, pero los profetas anunciaban que con la venida del Mesías venía un renuevo. El renuevo es Cristo. El renuevo no es venir a darte un carro nuevo, el renuevo es venir a hacer todas las cosas nuevas. Es morir y nacer de nuevo. Todos los profetas anunciaban. Cuando tú lees el encuentro de ellos con el Señor, con la gloria del Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ellos, maldito de mí, pudrición entraron a mis huesos. ¿Por qué? Porque ellos pueden ver que están muertos y que Dios les vino a dar vida y a darnos vida a nosotros. Amén. Miren todos los profetas, ellos dicen, como dijo Isaías, pobre de mí que siendo inmundo delante, si habitando en un pueblo inmundo, dijo al Señor, porque lo primero que ves cuando ves a Cristo es tu inmundicia. Muchos no ven la inmundicia porque no han visto a Cristo todavía, están ciegos. Si tú dices creer en Cristo, pero estás pecando, mentiroso eres. Porque la palabra de Dios dice que todo aquel que dice que no tiene pecado está diciendo que Dios es mentiroso. Porque dijo que vino y envió a su Hijo por todos los pecados del mundo. Amén. Entonces, cuando tú ves a Cristo, lo primero que ves es Isaías dijo, pobre de mí, que siempre inmundo, era vulgar. La verdad, la luz expone lo que hay en ti de tinieblas. Entonces todos dicen amén. Sí, Cristo es mi Salvador, pero sin evidencias. Job maldijo el día que nació. David también en pecado me concibió mi madre. ¿Por qué? Porque vemos que era necesario que Cristo viniese y padeciese por esa inmundicia que hay. Y que esa inmundicia fuera que cargó en la cruz. Pero muchos quieren, como dice Hebreos 5, volver a llevar a la cruz una y otra vez al Señor. Cada vez que viene, Señor, perdóname, Hebreos 5 dice que el Señor ya no quiere que su iglesia esté en esos primeros rudimientos. Que Él quiere que su iglesia vaya a una madurez espiritual. Y ese es el tiempo que dice en Daniel y los profetas. También entonces dicen, muchos serán emblanquecidos. Amén. ¿De qué? Si se creen que están limpios. Esta palabra nos muestra qué es lo que el Señor viene a hacer. Malaquías dice, ¿quién es el jabón de lavadores? La palabra de Dios dice
que crucificar uno a uno de los pecados. Al pueblo hay que enseñarle que no vino por ellos, sino por todos nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el pueblo se ha encargado de ¿qué? De colocar como dioses a los hombres. El Señor vino por ti y por mí. Todos los que predican el Evangelio estaban en pecado, y todo el que no remite el pecado a la cruz lo está reteniendo. El Señor Jesucristo no vino como muchos creen a dar beneficios, Él vino a dar salvación. La palabra de Dios dice que la voluntad de Dios es la salvación de nuestras almas. Todos dicen que nos tenemos que sujetar a la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad? Que tú y yo no nos perdamos, que seamos salvos por medio de su Hijo. La voluntad de Dios no es que hagamos una edificación grande de 3 pisos, una para los niños, otros para los jóvenes. No, iglesia, que niños, jóvenes y ancianos sean salvos por medio de Cristo. Amén. Estamos trabajando en lo que perece y no en lo que no perece. Amén. Las almas. Y a ti y a mí no nos van a importar las almas si Cristo no está. Si no les importa sus propias almas, el Señor los está llamando a salvación y no quieren. Ahora imaginen cuando quieren ir a llevar el Evangelio. Están llevando un Evangelio, tu propio Evangelio, porque el Evangelio de Cristo es de salvación. Amén. Es de salvación. Escucha, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. De tal manera envió Dios el mundo para que todo el que en él cree pida y os será hecho. No lean el contexto de donde dice que pidan en su nombre y Dios será hecho. Lean el contexto. Él nos está llamando a salvación. ¿Cuántos creemos que Cristo viene? Amén. Tuve un sueño donde estaba ayudando a preparar una novia, pero no estaba completo. Faltaba el ramo, faltaban los zapatos, faltaba que se acomodara, como le llama el Señor, que se ataviara. Solo estaba el vestido. Y el matrimonio ya estaba ahí el mismo día. Y la novia no se podía casar porque no se había preparado. Si tú sabes que hoy es tu matrimonio, hasta última hora usted va y corre y busca los zapatos, busca cómo ataviarse. ¿Estás preparada, iglesia? ¿O vas a presentar los mismos sacrificios? Creyendo que la religión nos va a salvar. Ya les digo, se le prestaba una cita bíblica. Ya. Hebreos 10. Mira, iglesia, estamos viendo una iglesia que viene y presenta los mismos sacrificios. Y el Señor dice que cuando estamos en el pacto, ya no hay más sacrificio. Y si tú dices que estás en el pacto de Cristo, según lo que dice Hebreos, si tú, conociendo la verdad de Cristo, pecas deliberadamente, estás pisoteando la sangre de Cristo. Eso dice la verdad. ¿Sabes qué, iglesia? El Señor no nos llama entendidos, Él nos está llamando para que seamos entendidos y podamos entender cuál es la voluntad de Él. Es que sea su pueblo libre, sano. Pero una persona que se niega que está enferma, ¿cómo va a querer sanar? ¿Cómo muestra el Señor que el corazón está enfermo si no es por la palabra? Como dice Pablo, yo no sabía hasta que conocí la ley y la ley expuso realmente quién era yo. Entonces la palabra viene y tiene que exponer y sacar a la luz, iglesia. Pero la gente cree que ese no es el Evangelio, porque el Evangelio que se ha predicado o que les gusta escuchar en las redes sociales es de que todo está bien. No, iglesia, sin Cristo todo está mal. Amén. Tener a Cristo en el corazón no es tener una Biblia.
Cristo en el corazón es tener una nueva vida en Él. Amén. Eso es tener a Cristo. Que lo que antes hacíamos ya no lo hacemos. Y no ocultar que éramos pecadores. Y no ocultar que antes odiábamos, pero tiene que verse que ya no odiamos. Y no ocultar que antes no perdonábamos, decir no. Y no ocultar que antes era fornicaria. Y no ocultar que antes era mentirosa. Pero que ahora se vea que no lo soy. Ese es el Evangelio. El Evangelio que viene a dar vida. ¿Sabe? El Señor dice, las Escrituras dicen que Él vino a resucitar de entre los muertos. Hablamos de una resurrección como externa de hace 2000 años. Cuando Él llega una vida, dice la palabra de Dios, que esta palabra es viva y eficaz que penetra hasta partir del alma, el espíritu, la coyuntura, los tuétanos y los huesos. Y esta palabra entra y penetra el corazón. Esta palabra es el martillo en la iglesia, no para dañarte, sino para quebrantar esa dureza, esa piedra que hay a causa del pecado que tiene muerto al hombre. Esta palabra no es para dañar al hombre, esta palabra es para salvarlo ¿de qué? Del pecado que lo tiene cautivo. Amén. Pero en el mundo pareciera y cada vez la maldad va a aumentar y parecerá que somos más religiosos. ¿Qué importa lo que diga el mundo? Importa lo que diga la bendita palabra, que es así que somos salvos. Porque tanto los del mundo como los de la iglesia van a ver que Él sí viene por una iglesia santa, que Él mismo santificó. Amén. Gloria a Dios. Iglesia, la ceguera espiritual nos hace creer que estamos bien. Lo primero que hace este evangelio es mostrar que no estamos bien. No esperes aplausos, ni los que predican ni los que reciben. Este evangelio compunge y trae arrepentimiento para nacer de nuevo. Este evangelio, iglesia, no es para que salgas motivado. No es evangelio, es para que se componga, iglesia, el espíritu, el alma, y para que el alma clame por el Salvador que se está predicando. Porque lo que está cautivo es el alma. Pero esta carne ahí sentada, si caminas en la carne, iglesia, no quieres ni puedes obedecer a Dios. Por más que quería, no podía. Y esto me lo tuvo que hacer entender para que tú entiendas que hay personas que tú las puedes llamar para que vengan, pero no quieren. Son carnales. Porque teniendo ojos no ven, teniendo oídos no oyen. Ni vienen a mí, dice la palabra, para que yo los sane. ¿Por qué no vienen a ser sanados? Porque creen que no están enfermos. Él vino por enfermos, no por sanos. Él vino por pecadores y no por justos. Y hay personas que se sientan justas en una silla. No, tú y yo venimos porque para reconocer y aceptar que Él es el que nos justifica. Amén. No le presentemos nuestras obras porque eso hicieron los fariseos. Nuestras obras son malas. Malas, iglesia. Porque aún gente, si yo hubiera venido a servir como estaba, yo no me alcanzo a imaginar. Pues así hay gente sirviendo. Sin importar. Mira. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. No hay nada que tú y yo, creyendo que obedeciendo esta palabra en nuestras fuerzas, iglesia. ¿Sabe qué nos dijo el Señor a los líderes? Pues a mí ya me ve. Usted no quiere ser líder. El pastor no quiere ser pastor. El profeta no quiere ser profeta. Como me decía el Señor, yo soy el que pongo en ti querer ser. El pueblo que no está ceñido ni quiere que puede, porque soy yo el que les pongo querer. Yo te pongo querer todos los días para venir y el hacer. Eso no viene de nosotros. Muchos están aquí y saben cómo, porque Él fue el que te puso el querer y lo hiciste. Amén. Tuyo. Y esto es lo que me hizo entender. Se me estaba pasando. Soy yo el que pongo querer y hacer.
Ellos no quieren ni pueden. El pastor, el profeta, llámelo como lo llame, no puede ni quiere. El que puso el querer y el hacer fue el Señor a través del Espíritu Santo. Así que tú, ahí donde estás, a los que están conectados, que les cuesta congregarse, quieren pero no pueden, clámale al Señor, que Él es el que pone querer y hacer. Él es. Pero ¿para qué pone querer y hacer? Para estar aquí, para que recibamos la verdad. Y ya, soy justificado o no, mediante la obediencia a esta verdad, que también es por el Espíritu. Que esto sucede cuando nos trae y creemos en lo que estamos oyendo. Porque es por la fe que se recibe el Espíritu. Dice, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. ¿No tendrían qué? Si ustedes vienen y dicen, Señor, yo me arrepiento de que mentí. Amén. Lloran, se quebrantan. Pero al siguiente culto ven y dicen lo mismo. ¿Qué es eso? Sacrificio. Todavía no has recibido a Cristo. Todavía no has llevado la cruz. ¿Sabes por qué, iglesia? Porque hay algo que el Señor alguna vez me enseñó. ¿Por qué hay personas que aman tanto al Señor? Porque uno ve que hay personas que aman mucho al Señor. ¿Yo por qué no lo puedo amar? Yo quisiera amar al Señor así. Y el Señor nos dio un misterio. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Y al que cree que el Señor nadie le tiene que perdonar, ama. Los que ustedes ven que aman mucho al Señor es porque saben que estas personas no es que amen mucho a Dios, es que recibieron mucho el amor de Dios. Amén. Por la cantidad de pecados. Yo sé de dónde me sacó el Señor, del lodo, del fango, muerta. Y bendito sea el Señor que me lo hizo recordar. Porque Él dijo, ahora sí, párate, afirmo tus pies. Hoy afirmo tus pies. Porque nuestros pies no están firmes en nuestra voluntad, ni en el yo creo, ni en el yo pienso, porque cuando viene la prueba, se entienda. Amén. Tú tienes que estar firmes en mí. Tu debilidad, la ves, entrégamela. Te la entrego, Señor, dame vida otra vez. Si ves, si vienes débil, pues ahí es donde yo perfecciono mi poder. Ahora ve. Y volvió a mí. Volvió a mí todo aquello que le había puesto. Volvió. ¿Y saben qué más volvió? Como iglesia, mirándonos de otra manera. Porque yo sé que yo no cambio a nadie. Y así como Él me dio y me quitó a mí, Él da y quita a quien Él quiere. Y que esto es gracia. Y que Él es dado de Él. Entonces puedo entender que lo único que yo puedo hacer es creer en este bendito evangelio y ser una atalaya y predicarlo. El resto lo hace Él. Amén. Pero mientras que tú vengas y el Señor me permite hablarte la verdad te voy a hablar. Porque sé que la verdad está en libertad. Amén. Yo no puedo cambiar a nadie, ni pastor le pueden poner las manos. Porque hay personas que han sido sanas por la imposición de las manos. Bendito sea el Señor que Él permite. Pero nunca han nacido de nuevo. Él quiere darnos vida eterna. Amén. Él pone querer y hacer. ¿Y saben qué me tocó que hacer a mí? Gemir. Clamar. Revolcarme en el suelo como quien está muriendo. Como el ciervo gime por las corrientes de las aguas por la vida. No están bebiendo el agua porque no tienen sed. No están clamando por la vida porque creen que tienen nombre de que viven, pero caminan como muertos, como dice Apocalipsis. No están comiendo el pan porque creen que este pan es inmundo, como dice Malaquías. Pero bendita sea la prueba. En ese desierto hay pan y agua. Y Él te lo va a dar. No esperes que el Señor venga del desierto a sacarte. En el desierto es que vas a recibir lo que no quisiste recibir. Cuando lo dio de sus manos. Cada prueba que ha hecho el Señor en mi vida ha sido para bien y no para mal. Él nunca va a llevar a nadie al desierto para morir. Porque Él no vino a quitar la vida
a una corrección y las órdenes de Dios, porque aquel ama disciplina. Amén. Gloria a Dios. Ese es el Padre bueno que tenemos. Porque si tú ves que tu hijo se está perdiendo en las drogas o en el alcohol, ¿qué no harías por él? Si no te quiero ir el consejo. ¿Cuántos tienen que esperar una enfermedad? Una silla de ruedas, una clínica, llame como se llame, para entender que Jesucristo es el Señor. Amén. Y que sí tenemos necesidad de Él. Pues cuando gemí, clamé por la vida, yo le dije, dame vida. Yo ya no tengo razón de vivir, no tengo. Ojalá hubiera clamado así. El Señor obró. Porque escrito está y dice, clama a mí y yo te responderé. 12 días en espera. 12. Por eso nos está llevando a ejercitarnos en la espera. Amén. Eso no es para muerte, es para vida. Amén. Él nos está diciendo que Él sí responde. Aleluya. Que Él sí responde. Amén. Dice, pero en estos sacrificios cada año, mire, escuche. El 2, de otra manera cesarían de ofrecerse, puesto los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado, pero porque presentaba el sumo sacerdote cada año, porque volvían a pecar. Entonces estaban siendo esclavos de qué? ¿No se les parece al tiempo que estamos? ¿No? ¿No, iglesia? Estar en la gracia no tiene nada que ver con estar en la ley, con sacrificio. Cuando tú entras al pacto del Señor Jesucristo, Él no hace memoria más de nuestro pecado. ¿Saben por qué se hace memoria del pecado? No porque el Señor haga memoria ni los demás hagan memoria, es porque todavía están pecando. Porque nunca lo remitieron, porque solamente lo confesaron. El Señor dice que confiesen y se arrepienten, y que se arrepientan, y que el arrepentimiento trae frutos. Esto es lo que está pasando con la iglesia. Al que fornica siempre le está presentando, Señor, a que otra vez todo el fornicador. Señor, y hay unos cogidos esta palabra que dice, hijitos míos, si pecado cometieres, ahogados. No, la palabra de Dios empieza diciendo, hijitos, no pequen. Empieza diciendo, hijitos, no pequen. Pero entonces los que pecan continuamente, dice la palabra de Dios, dice que hijitos míos y pecadores. Él empieza diciendo, hijitos míos, no pequen. Pero, si pecado cometieren, ahogados o tendréis. Pero han cogido la gracia del Señor para decir, ahogados o tengo el Señor Jesucristo, pecan, ahogados o tengo. No, así no es. Eso es pisotear la gracia. Hay que leer el buen texto. Hay que leer el texto. Hijitos, no pequéis. Mira lo que nos dice el Señor. ¿Saben por qué pecan otra vez? Dice el Señor. Porque están siendo esclavos de ese pecado. Nosotros no somos esclavos de nadie, los fariseos. Si ustedes están convertidos en esclavos, son. Nosotros somos hijos de Dios. Yo oro, yo predico, yo no dejo de congregarme. Llámelo como lo llamo. Si ustedes fueran de Dios, las obras de Dios harían. Los hijos de Dios no son porque vengan a la congregación. Los hijos de Dios no son por voluntad de hombres, porque si usted es una hija de Dios, como le decía antes a la gente, es que usted es hija de Dios. La palabra de Dios dice que hay hijos de Satanás. Hoy estaba leyendo cuando el Señor Jesucristo le dice a los discípulos, no os escogí yo a vosotros los 12. ¿Quién los escogió? Él no dice que escogió a 11 y a Judas lo escogió Satanás, él los escogió a los 12. Y uno de ellos era el hijo del diablo. ¿Ah? Y no caminó con él. Así que no es garantía que estemos en la congregación. Porque somos hijos de Dios por medio de la adopción, por medio de Jesucristo.
tus obras y mis obras no nos van a salvar. Estás bajo la ley. Estás bajo la ley. El Señor dice: ya no presentes más en sus sacrificios. Ya es tiempo de que ese primer movimiento pase. Llegó el tiempo de nacer de nuevo. Llegó el tiempo en donde dice el Señor, y su cuerpo fue sepultado. Y el Señor le decía: su cuerpo fue crucificado, ¿cierto? Su cuerpo fue sepultado y su cuerpo fue resucitado. ¿Y quién es el cuerpo de Cristo? Nosotros. Hay que crucificar el hombre carnal, sepultarlo y resucitar. Y él me decía: yo resucito de dentro de ustedes. Jesucristo resucita de dentro de los muertos. Dentro. Porque dice la palabra de Dios, él empezó con... Hay mucho que el Señor nos va a dar en ese tiempo. Ya el Señor, no es que la cruz tiene que seguir, porque la palabra de Dios dice en Lucas que debemos ir y llevar la gran comisión. La gran comisión no es ir al mensaje. La gran comisión es ir a ser testigos del mensaje. Y ellos no los sirvió hasta que fueran llenos, revestidos de poder. Esto es lo que viene para estos postreros tiempos. Seremos emblanquecidos y comprenderemos lo que está sellado para estos tiempos. Que el Señor, el único digno de abrirlo, no es el profeta, el apóstol, la pastora, la líder, no la iglesia, es Jesucristo el único digno de abrir los sellos que son para estos tiempos. Ni tú ni yo. Y Él dice que Él se lo va a revelar a los pequeñitos, a los que van a ir. Amén. A sus collares, porque viene hambre y sed. Ustedes lo van a ver. Escuchen, la voz de trompeta está por todo el mundo llamando a los que van a ir. Y yo quiero ir. Y sé que este trato que tuve es para eso. Amén. Porque Él me dijo: ya no van a ir a predicar de la cruz. Llegó el tiempo de la resurrección. Y Él me dijo a mí: locura para muchos, pero yo sé que dijo mi Señor. Yo me postré y estaba besando los pies del Señor. Me dijo: ya no quiero que hagas eso, porque yo soy. Tú llevas mis marcas en ti. Los que resucitan y nazcan de nuevo, iglesia, tienen que llevar la evidencia, porque Él se les presentó con evidencias. Ay, hermana, yo no le veo nada. Pues las marcas son los padecimientos y los sufrimientos. Por eso me llevó a poder entender que la pelea no es contra sangre ni carne, sino contra las tinieblas que tienen cautivo un pueblo sordo y ciego, pero que las armas que Él nos está entregando son poderosas en Dios para derribar todo eso. Amén. Las marcas no es, ay, como muchos dicen, ay, tenía las marcas, ay, lo santifican. No, iglesia, el santo es Cristo. Somos santificados por medio de Él. Amén. Las marcas, cuando el Señor dijo: vea la palabra, y Pablo dice: yo llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Amén. Las evidencias. Y cuando vengo a ver, ay, encuentro vituperios, piedras, y para eso hay que preparar. Si quieres ser verdaderamente iglesia, tienes que prepararte para eso. Si no soportan un zarandeón, imagínense los padecimientos a causa de Cristo. Yo le dije: si yo voy a padecer esto, Señor, y ustedes sean aquí, porque así sé que lo voy a soportar. Amén. Yo no, ya me di cuenta que yo no soy nada sin ti. La primera piedra que me lance la devuelvo. Pero bendito sea el Señor, que el Espíritu de Dios nos da dominio propio. Que cuando nos ofenden, cuando murmuran, cuando eso, vamos al Señor y le decimos: Señor, que si en la pueblo los con su mano, Señor, y no saben qué es lo que hacen. Amén. Aleluya. Eso es lo que el Señor quiere en su iglesia. Que marquemos una diferencia entre el bien y el mal. Que marquemos una diferencia entre los que están llevando el mensaje y mostrar el mensaje en nosotros. Eso es lo que el Señor quiere. Es que tengamos compasión de los que padecen. Pero no compasión para darles una cetánope, sino para decir cuál es la causal y que el Señor vino a salvarte. Y eso es de entregarlo. Eso es lo que el Señor quiere. Porque estamos acostumbrados a venir a pedir una sanidad, a venir, y ciertamente el Señor tiene misericordia, pero el Señor quiere salvarnos. Todos buscan el beneficio de Dios, pero si de verdad buscaras a Dios, sabría que en Dios vamos a padecer ciertas cosas a causa del proceso que tiene que haber en nosotros.
desde morir. El yo de nosotros en el reino de Dios. Mira, hay gente que quiere que el evangelio les aplauda su manera de vivir. No pasa, no existe. El evangelio derriba el yo. Un yo que Satanás infló. ¿Cuál es la simiente? Orgullo, soberbia, altivez, ego. Y Satanás desde la niñez se encarga de trabajar en los niños. No se deje de nadie, tú eres la mejor. No, iglesia. Entonces desde niños que están inflando ahora todas esas cosas que están de esas ideologías. Entonces están encargando de llenar más para cuando venga el evangelio lo resistan. Porque en el reino de Dios tenemos que hacernos pequeños. En el reino de Dios no es quien es más grande. Allá es grande, el que es pequeño. Pequeño. Entonces que el evangelio en vez, como es que yo no entiendo, ¿cómo le dicen es que tú eres grande? Es que no, mentiras, ese no es el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo, él les dijo, el más pequeño es el más grande. El profeta, después de Cristo, más grande, fue el que no hizo señales, sino que llevó al pueblo al arrepentimiento. Wow. El más pequeño. El más pequeño, no ha habido ni habrá profeta como él. ¿Cuántos milagros están registrados que hizo? Pero preparó el camino de Dios. Y nosotros, los hijos de Dios, llamados a este tiempo, los hijos de Dios, estamos preparando el retorno de nuestro Señor. ¿Y cómo lo preparamos, hermana? No, yo digo, no. Él nos está preparando, porque antes de la venida del Señor Jesucristo, todos hablan de la venida, pero va a llenarse la tierra de la gloria de Dios, como las aguas por el mar. Amén. Viene una manifestación tan grande, iglesia, en la iglesia de Cristo, pero viene dolor para los que no lo reciben. Y ahí es cuando tendrán hambre. Antes de la venida de Cristo, para los que ya están haciendo maletas, hay una gran comisión de llevar. Ir y hacer discípulos. ¿Para qué, hermano? Para que a través de la palabra sepan que si no reciben a Cristo, seguirán muertos y van a una muerte eterna. Pero que Cristo va a darnos vida. Amén. ¿Y cómo pasa esto? Ve, arrepiéntete, entrégale al Señor Jesucristo tu vida y verás que por el Espíritu nacerás de nuevo. No hay forma de entrar al reino. ¿Quieres vida eterna? Amén. Nadie va a entrar con maleta. La tumba estaba vacía cuando fueron a buscar al Señor Jesucristo. Aquí tiene que estar vacío de toda obra de carne. Amén. Vacía. Como le dijo el Señor a los fariseos, sepulcros blanqueados, llenos de pudriedumbre. Sepulcros, tumbas, que se quieren vestir de qué? De una religión, de sacrificios. El Señor dice, yo vengo a dar vida, yo vengo a levantar estos templos, yo vengo a levantarlos porque son tumbas, pero a través de la resurrección en ustedes, vengo a hacer esos templos donde la gloria postrera será mayor que la primera. Esto es lo que el Señor va a hacer en este tiempo. Escúchame, iglesia, pueda que sea muy insignificante para muchos y no sea el evangelio que tú has escuchado, escudriña las escrituras, en las escrituras testifican. Esto, porque la iglesia no entiende los tiempos en los que estamos. Todos están anunciando y están pendientes de las señales del cielo, de las señales de Israel. Si el Señor dice que es el reloj de Dios, y están mirando así, el Señor dijo, esta generación perversa, maligna, ¿quiere señal? Tendrá la señal de Jonás. Arrepentimiento. Porque así como Jonás estuvo 3 días en el vientre del gran pez, decía el Señor, vientre, donde se injertada la palabra en nuestro vientre, para dar a luz. Amén. A dar a luz ese nuevo nacimiento, esta nueva criatura. Así como Jonás, así estará el Hijo de Dios en el corazón de la tierra y resucitará. Amén. Porque Él resucitará es dentro de nosotros. Amén. La nueva criatura en Cristo Jesús. Que las cosas viejas pasen y todas son hechas nuevas. Esto es lo que el Señor quiere decir. Amén. Esto es lo que el Señor va a hacer. Esto es lo que va a hacer. ¿Saben qué es lo más tremendo de la iglesia? Que no va a ser con muertos. Así que si estás en ese estado, corre a Él. Búscalo mientras que Él pueda ser hallado. Porque Él no dijo que está buscando a los vivos. En Ezequiel dice, el tiempo de
aliento de vida en un valle de huesos secos. Amén. Y nos pregunta a nosotros, ¿vivirán los huesos secos? Señor, tú lo sabes, los huesos secos vivirán. Él abrirá los sepulcros, iglesia. Y resucitará su iglesia, los llamados a salvación. Porque el Señor separará el trigo de la cizaña. Porque hermanas, y que hermana será la cizaña. Él está haciendo esto en su iglesia. Él nos está quitando la levadura, nos está lavando, nos está emblanqueciendo. Así que a todos los que predican el evangelio es tiempo de predicar la verdad. Porque nosotros éramos más aleudadas y Él dice ya no se presenten más como más aleudada. Yo soy la Pascua, dice el Señor. Y ustedes tienen que ser esa masa sin verdad, sin pecado. Amén. Y el Señor dice, según el calendario, ahorita el 22 se celebra la Pascua, en la fecha que es. Y a partir de ese día van a pasar cosas preciosas. Amén. Escucha mi iglesia. El Señor te está llamando, los que son de Dios van a escuchar la voz de Dios. Yo no soy la que lo voy a hacer, ni aquellos que están predicándose. Viene esta gloria postrera, pero Él tiene que limpiar los templos. Y es a través de esta bendita palabra revelando la verdad. El que tiene odio, no odie más. El que mienta, no mienta más. El que está fornicando, no fornique más. El que está adulterando, no adultere más. Él está llamando a los pecadores para emblanquecerlos, iglesia. Porque donde menos nos imaginemos, el Señor dice, de las mismas piedras levantará hijos de Abraham. Porque los hijos de Abraham no son los hijos de Abraham que según la promesa, no son los que vienen a una congregación porque vienen nada más. Los hijos de Abraham son mediante la fe del Hijo de Dios. Amén. Es por fe, iglesia. Puedes estar en la congregación, pero si no hay fe, ¿qué es tener fe en el Hijo de Dios? Es creer que Él murió por tu pecado y ese pecado tiene que ser crucificado. Ese pecado tiene que ser crucificado. ¿Qué pasó con la batalla? Ese pecado tiene que ser crucificado. Amén. ¿No es que la carne no quiere ni puede? Para mí es muy importante lo que el Señor está diciendo. Yo quiero ser parte de estos postreros días. Y si el Señor así no lo quisiera y partirá antes, porque solamente Él sabe, nosotros sí tenemos fecha de vencimiento, pero este cuerpo que va al polvo, porque el alma es eterna y el espíritu es de Dios, eso no vence. Este estuche sí. Y mientras que estemos en este estuche, tenemos la oportunidad de vencer. Está escrito que el hombre muere solamente una vez. Amén. Escúcheme. Entonces el Señor ya no tiene más sacrificios. Los mensajes que vienen de ahora en adelante son de resurrección. No te pierdas porque el Señor va a resucitar a los huesos. No te lo pierdas, iglesia. Porque los que creemos, iglesia, veremos la gloria de Dios. El Evangelio no está muerto. El Evangelio está vivo, que es Cristo Jesús. Y viva los vidas. Vienen tiempos malos, vienen tiempos difíciles, pero viene la manifestación de los hijos que es mediante la resurrección en Cristo por el Espíritu Santo. Donde Él mismo da por sus ovejas. No seremos tú y yo, y esto lo tuve que entender. Nosotros no amamos las almas, quien ama las almas es Cristo. Así que cuando tú conoces a Dios es porque has conocido al Hijo. El que niega al Hijo ha negado al Padre. El que va por las ovejas es el buen pastor, Él a través de nosotros. La gloria es para Él, no para nosotros. Él va a ir por sus hijos, por aquellos, porque van a haber unos que en el último momento van a tener, iglesia, que ser zarandeados. Van a llorar amargamente, pero no fue por Pedro. Él fue. Porque Él siempre nos llama antes de tiempo. Y Él nos dice qué va a pasar. Él está anunciando qué va a pasar, pero su iglesia no quiere oír. Y la palabra de Dios dice, aunque no quieran oír, me van a oír. Porque cuando nadie más está, cuando no están los dioses que deberían estar, a los que les hemos dado lugar, el único que queda es Él, iglesia. Y ahí es donde oímos, y ahí es donde tenemos que reconocer, dame tu vida, tú eres la vida. Él no nos viene a dar vida, Él es la vida en nosotros. Él es el que tiene que resucitar en nosotros. No va a entrar clara
porque ahí nos damos cuenta que Él es nuestra fuerza. ¿Por qué fue zarandeado los discípulos? Porque tiene que ser zarandeada la iglesia para que nos dejemos de apoyar en nosotros mismos y vuelva la mirada a nuestro Señor. Por eso es necesario las diversas pruebas que estamos teniendo. Las pruebas aumentan nuestra fe. Las pruebas aumentan nuestra fe. Nos dan paciencia. Hay mucho que les tengo que decir. No de lo que leí, sino de lo que Él hace entender. Porque solamente el que está muerto va a pedir la vida. Del resto de tu vida yo no tengo necesidad. Yo tengo vida. Muéstrame. Porque vemos son obras muertas. Pero las obras de vida son las obras de Dios en nosotros. Gloria a Dios. Quiero que nos enfoquemos y nos vayamos por este verso. No más en un sacrificio. Ya hubo un sacrificio. Y si has ido a la cruz, tienes que saber, iglesia, que el Señor no quiere que estemos bajo la ley. Siempre perdóname por la desobediencia. Perdóname, Señor, por mentir. Perdóname, siempre es lo mismo. El Señor dice, esa es tu debilidad. A ver si, entrégamela. Entrégamela. Yo no vine a condenarte, vine por esa debilidad. ¿Por qué dice el Señor? El Señor Jesucristo venció a Satanás. Él está vencido. Pero Él vino a deshacer las obras de Él en nosotros. Esas debilidades son las que Él usa para tentar. Porque Cristo fue tentado. El Señor te habla con la palabra y tú quieres obedecer. Pero de que te das cuenta de que no puedes ni quieres porque fallas otra vez. Eso quiere decir que el pecado te tiene muerto. Que por más que quieres no puedes obedecer a Dios. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Reconocer que lo necesitas. Amén. Pero no para que vuelva a crucificarse una y otra vez, sino para decirte, no puedo, por mi obra no voy a poder ser salvo, porque mira mis obras, por mí fallé. Hasta que vamos y le entregamos la debilidad, no ocultamos, no nos ponemos máscaras y le podemos decir al mundo, te entiendo, porque yo también tengo mi debilidad, pero el Señor se ha fortalecido en ella. Yo tengo mi aguijón y en ese aguijón es que el Señor me ha dicho, bástate de mi gracia, porque ahí es donde yo me estoy perfeccionando. La perfección de la que habla Hebreos 5 no es que tú seas perfecto, es que el perfecto está en nosotros. Amén. Es que tienes que entregarle que no puedes guardar la puerta de tus labios. Es que tienes que entregarle todo aquello que en tus fuerzas no has podido, como Pablo decía. Yo queriendo hacer lo bueno no puedo hacerlo, termino haciendo lo malo. Pero él habla en Romanos 7 que es tu nombre carnal y que es la palabra la que le muestra que es pecador y que vuelve y lo hace y vuelve y lo hace. Por eso el Señor en Romanos 8 nos dice hay que nacer del Espíritu, iglesia. Amén. Porque Él dice, bendito sea el Señor por su Hijo Jesucristo, que mediante Él ha nacido del Espíritu. Porque ahí es donde somos guiados por el Espíritu Santo. Amén. Ya no más el mismo sacrificio. Cristo ya murió una vez. Y si tú hoy reconoces que es verdad lo que se está predicando, iglesia, tienes que saber que conociendo la verdad y vas y lo haces a conciencia, estás pisoteando la sangre de Cristo. Él dice, escucha, el Señor nos da esta palabra. De otra manera cesarían de ofrecerse. Si de verdad te arrepentiste, debería cesar en nuestra vida. Pues los que tributan este culto limpios una vez, limpios, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero ¿qué es lo que hace que una y otra vez te sientas culpable? El pecado, iglesia, tu conciencia te dice que estás en pecado. Pero ¿qué hace la sangre de Cristo Jesús cuando entras al pacto? La palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 9, verso 14, que la sangre de Cristo Jesús tiene el poder de limpiar nuestras conciencias. Amén. Que si tú sabes que Él murió por ese pecado, ya no te puede acusar Satanás más. Y Él te tiene que decir
que yo miré para enviar a mi hijo a la cruz. Esa es la que tienes que entregar y remitir. Esa debilidad no es para que vengas a ofrecerme sacrificio, el sacrificio del Señor. Amén. Y ese es el sacrificio que yo voy a ver en ti. Yo te llamé siendo pecador, te amé siendo mi enemigo, separado de mí, y envié a mi hijo para reconciliarme contigo, porque la cruz nos reconcilia con el Padre. Mientras que se esté en pecado, es estar en enemistad con Dios. Todos dicen, no, el Señor me reconcilió. Cuando están en pecado, todo el que peca está en enemistad. Y es por medio de Jesucristo, el abogado, que podemos tener acceso. Amén. Ya no hagan más memoria de pecados. La sangre de Cristo, el sacrificio de la cruz, lava la conciencia. Ya no presentes más, porque se les volvió un hábito pecar. ¿Y saben qué es lo más tremendo? Ya se insensibilizaron tanto que les parece normal hacerlo. No le importa contestar el Espíritu. No les importa que vayan en contra de la palabra. Esta carne va a ir siempre en contra de todo lo que tiene que ver con Dios. Por eso la necesidad. Tú y yo, el Señor no lo necesita. Tú y yo necesitamos hacer de nuevo. Amén. Esos sacrificios cada año hacen memoria de los pecados. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Si es lo que el Señor les dijo que hicieron, no quitan los pecados, ¿saben qué dicen de los santos? No, Señor, vea, yo me voy a salvar porque no iba a venir y antes vino. Qué vergonzoso. ¿Sabe de dónde vino el Señor? Desde arriba, para venir a la cruz. Eso no es un sacrificio. Deberíamos estar agradecidos por estar aquí y recibir este mensaje. Amén. Señor no nos va a aplaudir porque hayamos venido de hayamos hecho un sacrificio. Porque hemos dejado de ver el sacrificio por estar presentando los nuestros. Le vienen y le presentan al Señor qué sacrificio es buscarte, qué sacrificio es orarte. No, iglesia. Ve al sacrificio, ve ahí a la cruz y verás que las obras de Dios empiezan a hacerse en nosotros y nada será una carga sino un deleite. Porque conocerás el amor de Dios y lo que tú y yo hagamos es poco para lo que Él hizo. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste. ¿Quiere o no quiere? No quiere. Mas me prestaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Quién? 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 Porque dudan, ¿cómo hará yo la gran comisión? Tú y yo no hacemos la voluntad del Padre, nosotros hacemos la voluntad por el Espíritu. Es Cristo el que hizo la voluntad del Señor. Amén. Es por Él que hacemos la voluntad del Padre, naciendo del Espíritu por medio de Cristo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Mira, puedes hacer lo que quieras, puedes estar bajo la ley, puedes irte de rodillas, puedes diezmar, puedes ofrendar, puedes hacer lo que quieras. Pero el Señor dice que no va a haber nada. Hay gente que cree que el dinero, como muchos que han hecho mal y dan dinero porque creen que eso empaca. No, iglesia, no quisiste, el Señor no quiere eso. Entonces dije: aquí yo vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como el rollo del libro está escrito de mí. Aquí está hablando el Señor Jesús, diciendo: primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. ¿Según qué? O sea que si estamos ofreciendo esos sacrificios, estamos bajo la ley. Y nosotros ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Diciendo luego: aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero. ¿Qué hay que quitar? Lo primero. ¿Y qué es lo primero? Tú y yo. Es Cristo en nosotros. ¿Qué va a entrar? Tú y yo no entramos. La naturaleza pecaminosa no. La naturaleza adánica no. La simiente corruptible no. No es el primero que le dará. No es bajo la ley, iglesia, bajo los rudimientos tampoco de hombres. Por ahí no nos salvamos. La salvación viene de Dios y Cristo es la salvación de Dios. No son nuestras obras. En esa voluntad somos santificados mediante la
la ofrenda del cuerpo de Jesucristo es una vez y para siempre. Amén. Pero quiero que finalicemos acá, dice el 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados, con una sola. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, ese es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. ¿Qué hizo el Señor? Un nuevo pacto. Dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones. ¿Dónde serán? Corazones. Y en sus mentes las escribiré, y es lo que Él está haciendo, amén. Renovando nuestra mente. Y Él tiene que renovar el corazón de piedra por uno de carne. Añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay revisión de esto, ¿dónde hay qué? Mira, Juan capítulo 20, desde el verso 20 al 23 dice que los remitas serán remitidos, pero que los retengan serán retenidos. Todo aquel que viene ofreciendo a mí el mismo sacrificio lo está que. Porque si lo remitiste no tienes que volverlo a dar a la cruz. Aquí dice, escucha, donde hay revisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, Espíritu Santo. En la cruz fue rasgado el velo, escucha. En la cruz es rasgado el velo. Mediante la sangre de Jesucristo se rasga el velo. Pero la palabra de Dios dice que hay que entrar. Y esto es mediante el nuevo nacimiento. Escucha, iglesia, porque eso el Señor no lo va a enseñar. Todo esto no lo dio el Señor. Y el velo fue rasgado cuando el Señor Jesucristo fue crucificado y expiró. Sí, hombre. Amén. Cuando tú ves a Cristo, el velo se rasgó. Pero hay que pasar. Y esto es mediante el nuevo nacimiento. El que no nazca de nuevo no puede. El que no nazca de nuevo no puede. No te quedes viendo el velo rasgado. Se rasgó y puedes ver la obra, pero no te quedes con conocer la gracia y no haberla recibido. La palabra de Dios dice: los que rechazan la gracia de Dios, porque ahí están viendo la gracia. Y que el Señor demanda, el Evangelio no demanda solamente morir, sino nacer de nuevo. Y esto es lo que la iglesia no quiere. La iglesia quiere un evangelio lleno de promesas, un evangelio motivacional. Gracias. La iglesia quiere un evangelio que le mueva las emociones. El evangelio es para dar vida. Amén. Y vida en abundancia. Amén. No hay resurrección sin muerte. Hay que morir. Entonces llega y dice: así que, hermanos, teniendo, ¿por dónde voy? 20, sí, 21. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Todos hablan del sumo sacerdote del Señor, pero el marido sigue pecando, iglesia. Hay que nacer de nuevo. A la iglesia hay que enseñarle que hay que nacer de nuevo. A la iglesia no se le enseña que hay un sumo sacerdote para presentar el mismo sacrificio siempre, sino que a través de la sangre del gran sumo sacerdote, iglesia, Él fue el que presentó. Él fue el sacrificio, Él fue el holocausto, Él fue la ofrenda grande. A través de la iglesia somos limpios de Señor. Amén. Acerquémonos con un corazón sincero. ¿Qué es lo que le falta en la iglesia? Ser sinceros. En plena certidumbre de fe, purificados los corazones de la mala que bendito sea el Señor cuando nos enseñó de la conciencia. ¿Por qué no nos presentamos con un corazón sincero? Porque la conciencia te dice: estás pecando escondidas, que hay pecados ocultos. Es más, hay pecados que ni siquiera tú sabes que los practicas. ¿Sabes qué dice Carmita? Ni una y los cerros son ocultos. Pueda que el corazón te tenga engañado, pero la conciencia sabe y discierne el bien y el mal. ¿Por qué no nos acercamos con corazón sincero? Con la conciencia. ¿Sabes que cuando estamos delante del trono de gracia, delante del Señor, a rendirle cuenta, no vas a Señor, pero el Señor dice: lo que vamos a presentar es la conciencia de que sabíamos que era malo lo que hicimos. Es la conciencia. No, pero Señor, pero yo ¿qué quería? No, dice que es la conciencia de que le presentaremos al Señor. Sabiendo hacer lo bueno, lo hicimos. Sabiendo que era pecado, lo practicamos y lo toleramos. La conciencia es la que se le va a presentar al Señor. Para la justificación, el Señor dice que son como trapos de inmundicia. Mantengámonos
limpiándonos los corazones de mala conciencia y lavando los cuerpos con agua pura. Gloria al Señor. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos en el amor y las buenas obras. No dejando de congregarnos. Repita, iglesia. ¿Qué dice 25? Como algunos tienen por costumbre, repitamos. No dejando de congregarnos, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que el día se acerca. Dicen creer que Cristo viene. Y Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. La congregación, congregarnos no lo es todo, pero ¿dónde recibimos el pan espiritual? Sino es aquí donde el Señor permite que se dé iglesia. Amén. ¿Cómo somos lavados por esta palabra? No te resistas más. No endurezcáis vuestros corazones cuando escuchemos la voz del Señor. Sus ojos y mis ojos van a ver lo que el Señor va a hacer. Yo lo creo. Y la palabra de Dios dice que los que creen van a ver su gloria. Y sé que lo que pasemos no se va a comparar a la gloria venidera. Que lo que yo pase es ejercitándome, porque viene una gloria, pero también viene dolor. Juicio para las naciones, juicio para los que lo rechazaron. Y tenemos que estar preparados, porque todos van a querer venir con las consecuencias, pero tendremos que ser dirigidos por el Señor. Porque muchos vendrán para que les quite la consecuencia, y el Señor los traerá para la misma. Ese es el mensaje de esta noche. Amén. Bendito y alabado sea Gracias, Señor, porque hoy nos vamos con el mensaje que es necesario nacer de nuevo. ¿Cuánto decimos amén? Es necesario nacer de nuevo, iglesia. Es necesario que nazcamos de nuevo, iglesia. Hoy, iglesia, escucha, es necesario nacer de nuevo. Tú y yo ya no nos podemos quedar, iglesia, en el primer movimiento. Lee Hebreos 5, donde el Señor dice, vamos adelante en la perfección que el Señor hace. Hay que nacer de nuevo, ya no estemos en los primeros movimientos, porque el mensaje de arrepentimiento se lleva allá afuera. Nosotros debemos crecer, cada día parecernos más y más a Cristo. ¿Amén? Ahí donde estás, pongámonos en pie y digámosle al Señor, démosle gracias. Démosle gracias por el sacrificio. Démosle gracias al Señor por el sacrificio. Porque Él vino y murió en la cruz para darnos vida a nosotros y vida en abundancia. No rechace la gracia del Señor. Tiene la manifestación de los tiempos, de los últimos tiempos, donde la tierra será llena de la verdad. Amén. Como las aguas cubren la mar. Se predicará el Evangelio a toda lengua, raza y nación. Hermana, eso siempre se ha hecho. Sus ojos van a ver lo nuevo que viene, iglesia. Amén. Pero no ocupaste tú. Has venido a rescatarme. Me llevas a la luz. Me sueltas en las alturas. Con la más alta vida. Y a cambio tú brillaste.
Y Él padeció todo esto, iglesia, no solamente para decir Él murió por mi pecado, sino para darnos vida, iglesia, para que nazcamos de nuevo, iglesia, para que ya no vivamos nosotros, sino Cristo en nosotros, iglesia. No te quedes ahí. La obra debe ser completa: crucifixión, sepultura y resurrección. Y entra al aposento y dile: Señor, yo no quiero adorar, no quiero orar, ya no me quiero congregar, Señor, dame vida, Señor. Ya no quiero seguir así, Señor. Mis obras son muertas, Señor. Necesito tu Santo Espíritu, dame vida, Señor. Reconozco la necesidad que tengo de ti, Señor. Sin ti o alejado de ti nada puedo hacer, Señor. Auxilio, socorro, Señor, dame vida. Quita esa piedra, Señor, que está ahí en esa tumba, Señor, resucita en mí. Y yo quiero alabarte. Y yo quiero adorarte. Y yo quiero adorarte. ¿Cuántos queremos ese vino nuevo, iglesia? ¿Cuántos queremos esa vestidura nueva? Ya no más un paño nuevo en un vestido viejo, iglesia, ya no más. Él viene a hacer nuevas todas las cosas, iglesia, nuevas, nuevas. Gloria al Señor. Padre, gracias por tu palabra, gracias por la vida de mis hermanos, Señor. Gracias te doy, bendícelos, Señor. Oh Padre de la gloria, que esta palabra no retorne a ti vacía, Señor, sino para lo que tú decidiste, Señor, enviarla para los que necesiten recibir este mensaje, Señor.